Roca Eterna de Dios, un oasis en medio del desierto, en medio del desierto, en medio del desierto, en medio del desierto, en medio del desierto. Hace 9 años mi mamá partió para el cielo y pues para todos nosotros fue muy duro, pero entre las cosas perfectas de Dios, digo perfectas porque de pronto en el mundo y en la vida no es como muy fácil la comunión suegra y nuera, ¿no? Casi todos, la relación no es muy buena, no sé por qué, pero pues cuando uno es hijo de Cristo y cuando uno ama al Señor, uno sabe darse a querer de las personas. Desde que yo fui novia de mi esposo, mi suegra me amó y me ha aceptado en su familia, y yo quería hoy pedirle a mi Señor que fuera un Dios de gran bendición, aunque ella de pronto no es cristiana, no reconoce de pronto todavía eso, pero le pedí a Dios que la bendijera de gran manera, porque para mi matrimonio ha sido un ángel, una persona que Dios ha colocado en mi hogar, y ella me ha aceptado como una hija más. El día de ayer, mis amados hermanos, llegó en las horas de la tarde mi suegra con un juego de alcoba para mis hijos, para cada uno de mis hijos. Llegó con un juego de alcoba para mi esposo y para mí. Llegó con un mercado muy grande. Llegó con muchísimas bendiciones para mi hogar. Aparte que las otras veces ella siempre nos ha bendecido en diciembre, nos ha bendecido todo el tiempo, ella está ahí, pero para mí ayer fue verla cómo llegó, cansada, sudando en un camión, no nos dijo, y llegó con semejante bendición. Las camas de los niños y la mía viene con colchones de los mejores, hermanos, con colchas, con sábanas, y yo tengo que compartir esto con ustedes porque la felicidad es muy grande y la gloria sea para Dios. ¿Cómo alcanzar la bendición y la prosperidad en Dios? ¿Cómo alcanzar la bendición y la prosperidad en Dios? No sé cuántos de ustedes quieren ser más bendecidos todavía por el Señor. Tercera de Juan, voy a leer el versículo 2 que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, glorifícate, Señor, y bendícenos en este día por su misericordia y su grande amor, oh Dios, y haz que tu palabra quede en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor bendito. Amén. Puede estar cómodos. Vamos, mis amados hermanos, a compartir entonces esta enseñanza. Espero que sea de bendición para todos los que estamos aquí presentes, que sea bendición para todas las personas que nos escuchan por nuestro canal Roca Eterna de Dios, que sea una bendición para cada uno de las personas que quieren avanzar y prosperar en el camino de Dios. Cuando Dios tomó la decisión de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, uno de los propósitos que Dios tenía era que Israel le sirviera al Señor. Pero otro de los propósitos es que Dios lo quería bendecir en forma material. Por eso cuando Dios los toma, le dice que los iba a llevar a una tierra que era superior a la tierra donde se encontraban, a una tierra donde ellos iban a poder
tomar el alimento sin tener que medirlo, sin tener que tasarlo, alimento que iban a poder disfrutar a una tierra que fluía leche y miel. Es el propósito de Dios. Creo, mis amados, que cuando Dios toma a una persona en su misericordia de allá del mundo, porque no es que nosotros andamos buscando a Dios, sino que Dios en su inmenso amor nos encontró. Él nos encuentra, mis amados hermanos, y nos trae a sus caminos. Y además de darnos la salvación y la vida eterna, también Dios tiene el propósito de bendecir nuestra vida en todo lo que nosotros emprendemos. Porque si fuera para traernos y que nosotros siguiésemos en la misma condición o peor, pues simplemente Dios nos dejaría allí y allí estaríamos pasándola de pronto mal. ¿Qué sucede en el tiempo en que nosotros nos encontramos? Y quiero por la palabra de Dios decirle que la bendición está ligada a la obediencia de la palabra que Dios ha establecido. Si usted va conmigo a Deuteronomios capítulo 28, el versículo 1 es claro, es clave en el propósito de Dios con el pueblo de Israel y en el propósito de Dios también con nosotros. Dios le habla al pueblo y le dice: acontecerá o sucederá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios le habla a Israel y le dice: si ustedes escuchan atentamente mi voz, si ustedes ponen por obra mis mandamientos, lo que yo les ordeno hoy, les va a ir bien y serán exaltados o serán conocidos y estarán por encima de todas las naciones de la tierra. Luego el verso 2 le dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué nos enseña o qué nos habla Dios en su palabra y qué nos da a entender en el tiempo en que nosotros vivimos? La forma como la gente está tomando las cosas en el día de hoy, en estos tiempos, mayormente el cristianismo, quieren la bendición de Dios, quieren la prosperidad y quieren surgir y avanzar sin hacer ningún mérito, ningún esfuerzo. Pero Dios ligó, por alguna razón, la prosperidad material, que es por lo que más lucha la gente, aunque no debiera ser así, lo ligó a la obediencia de su palabra. En Mateo capítulo 6, versículo 33, el mismo Señor Jesucristo, hablándole ya no al pueblo de Israel como se pronto le habló en el Antiguo Testamento, sino hablándole a los discípulos, hablándonos a nosotros también, nos dice que es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas serán añadidas. Hoy en día, mis amados hermanos, hay personas que se han de pronto vueltas expertas en manejar la palabra de Dios y en hacer que la palabra diga cosas que no dice, y las cosas que realmente dice las ocultan. Pero Dios quiere siempre que al pueblo le vaya bien. Pero Dios quiere que le vaya bien primero en la parte espiritual, que usted como hombre, como mujer de Dios, prospere en su vida espiritual y que las demás cosas vienen, dice la palabra del Señor. 2 veces, una en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento, les he leído donde Dios dice que las bendiciones vendrán. No que yo debo de ir a las bendiciones, sino que las bendiciones vienen. Usted dirá: bueno, hermano, ¿y entonces no hago nada? Claro que hay que hacer mucho. Usted hace lo posible y lo imposible lo hace Dios. Pero lo primero que hay que hacer, mis amados hermanos, es que nosotros aprendamos, gloria al Señor, a buscar a Dios por encima de lo material. Que no le demos la prioridad a las cosas materiales, sino la prioridad la debemos dar siempre a la parte espiritual de Dios. Miren lo que habla la palabra de Dios en Jueces, en el capítulo 6, cuando Israel, usted encuentra allí, no solamente ahí, sino en todos los casos de los mismos jueces, cuando el pueblo de Israel
dejaba a Dios, ¿qué era lo que acontecía? Le venían problemas, le venían dificultades. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Antes de este versículo, los hijos de Israel habían andado un buen periodo de unos 20 años haciendo lo correcto. Y cuando Israel hacía lo correcto, le iba bien. Pero cuando hicieron lo malo, entonces cayeron en manos de los madianitas. Y cuando cayeron en manos de los madianitas, ya Israel no vivía en casas, ya no vivía de pronto en ciudades. Ahora Israel se fue a vivir a cuevas porque había desobedecido la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra que por esa causa ellos vinieron a pobreza, vinieron a miseria, vinieron a necesidad, tanto que no tenían ni qué comer y aguantaban hambre. Pero cuando ellos volvieron a clamar a Dios, cuando volvieron sus ojos nuevamente a Dios, ¿qué sucede? Dios en su misericordia levantó a alguien que les hablara, alguien que los convocara y alguien que peleara por ellos, y fue y los libertó y volvieron nuevamente a ser bendecidos y a ser prosperados. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, mis amados? Que si nosotros nos alejamos de Dios, entonces las cosas no funcionan o no salen como debieran salir. Pero cuando nosotros miramos a Dios y le damos el primer lugar a Dios en nuestro corazón, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas personas que solamente buscan el favor de Dios, que no buscan a Dios sino el favor de Dios, que no buscan al que hace el milagro sino a los milagros, que no buscan al que da la bendición sino la bendición. Y eso no es así. Dios quiere que lo busquemos es a Él, bendito sea el Señor. ¿Acaso un padre no tiene cuidado de sus hijos? Pues Dios quiere que usted haga de Él el padre que pronto nunca ha tenido, o el padre que nunca respondió por usted. Dios quiere que usted haga de el Señor su padre, bendito sea el Señor. Entonces es importante, mis amados hermanos, que cuando la persona tiene la mirada no en Dios, lo más seguro es que las cosas no resultan, no se dan. Pero cuando la persona tiene la mirada en el Señor, Dios lo ayuda, lo bendice en todas las áreas de su vida. Cuando Dios encomendó a Josué, mis amados, le encomendó una tarea bien grande. Y le dice, Josué, tú vas a reemplazar a Moisés. Usted sabe que para los hebreos Moisés es irreemplazable. Los hebreos era un pueblo difícil. No sé por qué siempre el pueblo de Dios ha tenido la tendencia de ser un poco complicado con el mismo Señor. Pero Dios le dice, tú vas a repartir la tierra, la vas a conquistar y la vas a repartir. Dios le dice a Josué, esfuérzate grandemente y tenga valor, pero sobre todo le dice en el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que las cosas le salgan bien? Esfuércese y haga conforme Dios estableció en su palabra, y le garantizo que las cosas le saldrán bien, porque lo dijo Dios, y Dios siempre cumple y respalda lo que Él dice, bendito sea el Señor. Dios no le mandó a hacer ninguna otra clase de pronto de maniobra para que le fuera bien, sino que debería esforzarse, de que debería comprometerse en leer su palabra, en meditar, en saber lo que dice la palabra, y una vez que entienda lo que la palabra de Dios dice, entonces practíquelo y las cosas le saldrán bien. Y creo, por lo que leemos en el libro de Josué, que Josué siguió al pie de la letra el mensaje, gloria al Señor, de Dios, la clave. Quizás estaba confundido en ese momento, voy a reemplazar a Moisés y no sé cómo hacerlo, pero Dios le da una clave, y la clave que le da es la palabra, y él obedece la palabra, y en adelante, mis amados hermanos,
Se enfrentó a todos los que se levantaron por el camino, a reyes, a ciudades fortificadas. Mis amados, se enfrentó a más de 30 reyes y ninguno le pudo hacer frente, porque este hombre llevaba la palabra de Dios en su mente y en su corazón y la obediencia a Dios, y Dios lo iba respaldando por donde quiera que fuera. Bendito sea el Señor. Eso es lo que debe de hacer el pueblo. Porque estoy seguro, mis amados hermanos, que habrán prosperidades, pero son vanas. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, obediencia sobre todo, gloria al Señor. La clave para la prosperidad en todo, gloria al Señor, y que todo salga bien, ¿cuál es? Obedecer la palabra de Dios. Porque ¿de qué le sirve a la gente caminar por ahí de pronto muy bien, pero si no obedece la palabra del Señor, nada va a lograr? Josué tenía que sembrar. Él hubiera podido decirle, bueno, el Señor, Josué, siémbrame ahí unas piezas de plata, que era lo que manejaban en ese tiempo, y tranquilo que yo le voy a derribar los muros de Jericó, nada más haga la siembra. Eso no es con siembra, mis amados hermanos. Y ustedes más adelante le voy a explicar qué pasa con la siembra, pero no es la forma como se están manejando las cosas hoy en día. Y el pueblo tristemente se deja ilusionar y se deja engañar, y eso no es lo que Dios estableció. A usted Dios le habla y le dice, debe de caminar en integridad con Él. Haga como le mandó Moisés, le dice el Señor a Josué. Haga como le mandó Moisés, como le escribió, haga las formas de esa manera y las cosas le van bien. Haga como Jesús mandó y las cosas saldrán bien a la iglesia en este tiempo. Hoy las cosas han cambiado, mis amados hermanos, y enfocamos a la iglesia, y toda la iglesia a nivel mundial está enfocada en la carrera material y ha colocado lo material por encima de lo espiritual. No es que yo esté en contra de que prosperemos, no. Estoy a favor de que prosperemos, pero que prosperemos al derecho. Usted mira que hoy en día las iglesias normalmente, y todos los mensajes, casi el 100% de los mensajes que usted logra escuchar por radio, por televisión, van enfocados hacia la prosperidad material. Y el pueblo cada vez más de pronto lejos de Dios, más lejos de Dios, porque hoy en día se practican tantas cosas que no le agradan al Señor realmente. Hoy en día se practican cosas que Dios no comparte, que nunca en la palabra del Señor ha establecido. Mire, yo he escuchado donde se está enseñando en una iglesia aquí en Bogotá que si una persona se suicida se va para el cielo, porque Dios no mira la acción, sino que Dios mira el corazón, cuando la Biblia dice otra cosa diferente. Hoy en día, mis amados hermanos, la gente se casa y ya no le funcionó el marido o la mujer, y entonces se separa y se vuelve y se casa, y se han casado como la mujer samaritana hasta 5 o 6 veces, y todo eso se practica y se enseña, todo eso se habla. Usted va a iglesias donde el pastor es homosexual y los miembros de la iglesia pues son iguales, mis amados hermanos, y supuestamente son pueblo de Dios, y dicen que eso hay que tener tolerancia. Mis amados hermanos, está errado el pueblo de Dios, está equivocado el pueblo de Dios, y entre más se acerca la venida de Cristo, más se va a desviar el pueblo del Señor, y tristemente toda esa contaminación, herejía, todas esas cosas salen de los hombres que estudian la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener cuidado, porque hoy en día la carrera se está desviando. Ya no es prosigo el blanco, prosigo las pisadas de Cristo. Ya no es sigo la meta de la salvación, sino ahora es la meta de la prosperidad, porque hay que prosperar, porque si usted no prospera no es hijo de Dios. Claro que si usted es hijo de Dios prosperará, porque Dios lo prosperará, porque eso es lo que hace Dios con su pueblo. Se quiere prosperar, mis amados hermanos, sin obedecer la palabra, sin integridad, nada, simplemente materialismo. Lamentablemente, mis amados, en nuestros días hay una ola de sed de prosperidad material tremenda. Todo el mundo quiere prosperar. Es bueno que lo desee, pero qué bueno que obedezcamos lo que Dios establece. No que sea malo, mis amados hermanos, la prosperidad material. Lo que pasa es que lo material no es lo primero. No es lo primero, ¿por qué? Cuando Jesucristo venga, si apareciera en este momento el Señor en las nubes, sonara la trompeta, de aquí de este lugar se irían las almas, se irían las personas que están preparadas. En ningún momento creo yo que Dios vaya a levantar esta casa, mis amados hermanos.
En ningún momento creo yo que Dios vaya a levantar un terreno. Pero usted mira que hoy en día unos pastores atropellan y son capaces de matar a otro por un pedazo de tierra que se va a quedar aquí, mis amados hermanos. ¿Qué va a suceder? Que Dios lo va a consumir un día a la tierra, porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Pero esa es la carrera, ese es el problema, mis amados hermanos. Usted va a un juzgado y pregunta cuántos pleitos hay de un cristiano peleándose con el otro por un terreno, y son cantidades, mis amados hermanos. Y muchos están en la mira ya para ir al proceso, mis amados hermanos, como si el Señor viniera por lo material. Él es el dueño del oro y de la plata. A mí lo que me debe importar es las almas, que es lo que va a llevar el Señor a su reino, no lo material, mis amados. Es más, la gente se mata por las cosas materiales. Cuando venga el Señor, eso se va a quedar. Dios nos ha regalado una casa muy bonita, pero esa se va a quedar. Y cuando caiga el juicio de Dios, esa se va a consumir, mis amados hermanos. No le va a quedar ladrillo sobre el ladrillo. Yo tengo una maquinaria, eso se va a quedar, eso no se lo va a llevar el Señor. Espero estar preparado para poder ir con Él, bendito sea el Señor, juntamente con mi familia. Pero hoy en día esa es la carrera. Eso es lo que se lucha, y a eso es que se enfoca la gente. Y se levanta, mis amados hermanos, apóstoles. En el tiempo de hoy hay apóstoles y pastores y evangelistas y profetas y maestros manipulando la fe de los creyentes. ¿Y por qué manipulan la fe de los creyentes? Porque el creyente no tiene doctrina, mis amados hermanos. Yo he visto casos y he escuchado casos donde llegan a una iglesia y piden celulares, mis amados hermanos. ¿Cuánto le costó o bregó para conseguirse su celular? Y entonces le piden que echen a la ofrenda celulares, que echen la argolla del matrimonio, que echen los anillos, que echen todo. Eso es pura mercadería, mis amados hermanos. No sé qué harán con eso ahora, porque creo que no se puede volver a activar. Pero están, mis amados hermanos, como si fuera una subasta. Eso no es lo que Dios ha establecido. Y entonces, por decir que es apóstol, yo no soy ni apóstol ni nada de eso, pero gloria al Señor que conozco la palabra de Dios, y a mí no me va a engañar el diablo con esas cosas, mis amados hermanos. Y yo pudiera hacerlo porque soy pastor, y supuestamente el pastor puede hacerlo porque tiene necesidad, pero no es así. Usted no se deje engañar, escudriñe las escrituras, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Al pueblo le andan vendiendo hoy en día las cosas que ya le pertenecen. Le andan vendiendo lo que Cristo compró en la cruz del Calvario para usted, bendito sea el Señor. Eso es, mi amado hermano, como si yo le fuera a vender su carro a usted mismo, si es su carro, como si le fuera a vender su casa a usted, y es su casa, como si le fuera a vender a usted su camisa o su pantalón, que es suyo, mi amado hermano. No, la salvación es suya, bendito sea el Señor. La sanidad es suya, la prosperidad es suya. Cristo fue el que la compró en la cruz del Calvario. Yo no puedo negociar, mis amados hermanos. Está sucediendo como hace el gobierno o los, digámoslo así, los trabajadores del Estado. De pronto he escuchado que hay un terremoto en una parte, piden, mis amados hermanos, muchas cosas, las piden. La gente las dona, las regala, cobijas, todo, mantas, todo regala, y la gente viva va y los empaca y se los vende a las otras personas, cuando eso ya fue donado, mis amados hermanos. Cristo compró todo lo que usted necesita en esta tierra, gloria al Señor, en la cruz del Calvario. Hasta la paz la compró allí, gloria al Señor, y eso le pertenece a usted como hijo de Dios. No se deje engañar, no se deje estafar, no se deje, mi amado hermano, de pronto enredar en todas esas cosas. Hoy ya no se usa la fe, no se usa la obediencia, sino que todo se compra con dinero, como si Dios fuese un Dios materialista. Vemos, mis amados hermanos, personas, gloria al Señor, de Cristo, entre tantos que hablan y que predican, que son similares al gobierno. Si usted mira, entre los hombres más ricos del mundo están algunos evangelistas conocidos internacionalmente. Pero también hay iglesia pobre, muy necesitada. Que día mi esposa por ahí encontró donde habla de los hombres más ricos del mundo y personas que tienen más de 150,000 millones de pesos guardados. Podrá decir, bueno, pero eso es envidia porque usted no tiene. No, eso es que eso no es así, porque usted los ve pidiéndole a la gente y sacándole al pobre lo que no tiene, mis amados hermanos, sacándole a la gente lo que ellos no tienen, estafando prácticamente. Y eso es un mal testimonio, porque muchas personas quisieran entrar al evangelio, pero por esa causa no entran. Uno habla con la gente y ¿qué dicen? No, yo no voy. Otros dicen, si usted se quiere volver rico, monte una iglesia.
Y eso le cae mucho dinero. ¿Por qué? Porque eso es el mal testimonio. Si fueran verdaderamente apóstoles del Señor, les digo con todo el corazón, predicarían el mensaje que Jesucristo le mandó a predicar a los apóstoles. ¿Y cuál fue el mensaje? Mateo 28, 19 y 20 le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Hagan discípulos, enséñenles que guarden mi palabra. Gloria al Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que menos se está enseñando en los altares es la palabra de Dios. Se está enseñando puro pensamiento de hombre, puras ideas humanas. Eso se le llama herejías, es lo que se enseña en la mayor parte, mis amados hermanos, haciendo que la Biblia diga unas cosas que no dice, mis amados hermanos, y las que sí dice no se predican. Pero si hoy hubieran apóstoles verdaderamente en nuestro país, predicarían la ordenanza, lo que Cristo mandó que predicáramos. O podría decir, son apóstoles, pero no serían apóstoles de Jesucristo, porque el apóstol de Cristo debe de predicar lo que Jesucristo mandó a sus apóstoles. Bendito sea el Señor. Cuando Pedro, Juan, todos los hombres salieron a predicar según lo que el Señor les mandó, ellos que fueron a predicar el evangelio, bendito sea el Señor, la palabra, a decirle a la gente que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna. Bendito sea el Señor. A decirle a la gente que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Que no se haga ilusiones, porque hay que ser santos para poder ver a Cristo un día cuando venga en las nubes a levantar a su pueblo. A enseñarle, mi amado hermano, que la palabra del Señor es la verdad y que la verdad nos hace libres, mis amados. Porque estamos volviendo al tiempo de la religión popular. Cuando la persona decía: yo odio a mi vecino, lo quiero matar, iba y le pagaba al cura el derecho de poder matar al vecino y lo podía matar y supuestamente ya era perdonado. Hoy todo se está comprando, mis amados hermanos, es con dinero. Le están diciendo a la gente: si necesita sanidad, eso le vale. Le están diciendo a la gente: si necesitan la salvación, póngale cuidado, le voy a adelantar algo. Un día escuché a un apóstol diciendo: es verdad que va a haber un terremoto en Bogotá, pero traiga una semilla y la siembra por el terremoto. Mi amado hermano, cuando vinieron los juicios de Dios a Sodoma y a Gomorra, ¿sería que ellos no tenían con qué sembrar una semilla para que no les hubiera caído el juicio de Dios? Pero cuando le vino el anuncio a Nínive, ¿qué fue lo que hizo Nínive? Vaya el rey, dijo: no, vaya, siembra allá dele unos panes a Jonás y una platica a Jonás para que no moleste con eso y ya no vaya a juicio. No, se arrepintieron, desde el más pequeño hasta el más grande, doblaron su rostro a tierra arrepentidos porque habían pecado delante de Dios, y Dios por eso se volvió de su juicio que les había prometido. Si es verdad que va a venir el juicio sobre esta ciudad, las siembras no van a valer de nada, mis amados hermanos. Aquí vale es que el pueblo de Dios primero tome conciencia y se arrepienta, y que los bogotanos tomen conciencia y se vuelvan a Dios, vuelvan su cara al Señor, vuelvan su rostro a Dios y se arrepientan y le pidan perdón a Dios por toda la maldad que hace o que hacemos, mis amados hermanos. Pero eso no es con dinero, porque sencillamente el solo varón Ardila Lule podría hacer, o Santo Domingo podría dar unos millones ahí y ya quedó arreglado el problema. Dios no se compra con dinero, mis amados hermanos. Dios no necesita dinero porque Él es el dueño del todo. Dice que allá en el cielo hay calles de oro. Gloria al Señor. Allá no se necesita eso. Eso se necesita aquí para comprar las cosas que necesitamos, pero nunca para comprar la fe ni para comprar el favor de Dios. Deberíamos, mis amados hermanos, volver al mensaje de la palabra. Volver más bien a ser humildes. Volver a ser sencillos. Eso es importante, que la gente, el pueblo de Dios mismo, tenga esa capacidad para volverse más bien al Señor, más bien dejar todas esas fábulas, todas esas cosas y empezar cada día a vivir una vida de integridad delante del Señor. Pero usted me dirá: bueno, y entonces lo de dar, lo que habla la palabra del Señor, de sembrar, ¿será que en esta iglesia no ofrendan, no diezman? Claro que sí, eso se hace, gloria al Señor. Pero eso no es lo número uno en esta congregación. En esta congregación lo que a mí me interesa es que usted vaya al cielo el día que Cristo venga por su pueblo. Eso es lo que a mí me preocupa, mi amado hermano. No es más lo que me puede preocupar. Que si podemos agrandar el templo, lo agrandamos. Si no podemos, no importa.
Se puede hacer cultos, varios cultos, gloria al Señor, en el día, no hay problema. Que si podemos tener, pues tenemos, y si no, pues no hay problema. Lo importante es llevar una vida agradable delante del Señor. ¿Qué dice Proverbios en cuanto a lo que es dar? Le quiero aclarar por la misma palabra lo que es dar, gloria al Señor. Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor que es necesario que honremos, dice, honra a Jehová con tus bienes, gloria al Señor, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios dice que lo honremos. ¿Y qué debe hacer usted? Honrar a Dios con sus bienes. A Dios entonces se le debe de honrar, gloria al Señor, con lo que tenemos, mis amados hermanos. Y honrar es dar con alegría, es dar con gozo, gloria al Señor, espontáneamente, no bajo una presión o manipulación de la fe, no por una necesidad. Porque a la gente le están diciendo, mire, algo que es importante que usted le eche matemáticas. La Biblia dice que Dios bendice al 100 por 1 y le están prometiendo a la gente hasta el 500 por 1, al 1000 por 1, para que así mismo dé más. Y es la Biblia, dice al 100 por 1, dice al 30, al 70 y al 100, o eso dice mi Biblia. Pero también Dios dice en la Biblia que Dios nos enviará bendición hasta que nos sobreabunde, hasta que usted tenga todo lo suficiente para sus necesidades y aún un poco más, bendito sea el Señor. Pero debe dar con alegría, debe dar con gozo. Mire, uno se siente honrado cuando va a una parte y le ofrecen un vaso de agua con alegría y le ve el gozo a la persona, el amor que tiene la persona. No es por una obligación ni por una manipulación. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 10, dice la palabra del Señor, que es lo que más de pronto, o es el único pasaje que usted encuentra hablando acerca de la siembra. Quiero que vayamos allí y miremos algo, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso le ponemos lógica, claro. Usted siembra, gloria al Señor, escasamente, y usted dirá, bueno, tanto es escasamente y tanto es abundantemente. Pero cuando Jesús estaba mirando a el arca de las ofrendas, dice que iban los ricos y daban, y había una viuda que apenas dio 2 monedas de cobre, y él dice, esa viuda dio más que los otros. O sea, ¿qué es lo que realmente cuenta el Señor? Dios cuenta su esfuerzo, su corazón, no su cantidad. Porque hay gente que se endeuda. Sucedió un caso, una vez le he contado, estaba en la ciudad de Puerto Lleras y había una ancianita. Y ella, después de que hablamos, me dice, hermano, le quiero pedir un favor. Yo le dije, claro, con gusto lo puedo hacer. Dice, es que yo he ahorrado una ofrenda y quiero que se la lleve a tal pastor en la ciudad de Bogotá. Le dije, le puedo llevar la ofrenda, pero no le garantizo que se la entregue al pastor porque con él toca pedir audiencia para poder entregarle esa ofrenda. Y yo he escuchado que solamente reciben de cierta cantidad para arriba. Entonces su ofrenda no alcanza a calificar ahí. Le dije, más sin embargo, quiero darle un consejo. La anciana me escuchó. Le dije, ¿su iglesia tiene necesidades? Me dice, sí, tiene necesidades. Cuando usted se enferma, cuando usted está con sus dolencias, que no puede ir o tiene necesidades, ¿quién se preocupa por usted? El pastor de mi iglesia. Digo, hermana, ¿y usted le parece justo que su ofrenda la envíe para otro lado cuando en su iglesia misma hay necesidad y su pastor es el que mantiene pendiente de usted y tiene necesidad? Y menos mal que la anciana me atendió y dijo, mejor voy a llevar la ofrenda a mi iglesia, gloria al Señor. Porque eso, mis amados hermanos, es como se manipula a la gente. Y aún la gente deja de comer a veces. Mire, un caso sucedió en una iglesia en La Vega. Una anciana no tenía nada, vivía en la calle, pero como pudo, se compró un becerrito y ella lo fue engordando y lo fue criando por borde de los caminos, amarrado, lo tenía por ahí hasta que el becerro creció, porque la meta era que el becerro creciera y cuando tuviera el valor de lo que tenía que dar, entonces venderlo y llevarlo. Pero ¿quién les daba a la anciana de comer? La gente. No tenía ni para ella, mis amados, y entonces
sí podía tener para poder cumplir lo que le habían sembrado en la cabeza. No, Dios es Dios de todas las iglesias donde se predica su palabra, bendito sea el Señor. Y el que vaya a dar para Dios, yo no tengo que decir voy a dar para Dios y me toca que ir hasta Israel a llevarle la ofrenda a Dios allá. No, Dios está aquí también, bendito sea el Señor. Dios es Dios de todos lados. Pero le sucedió a uno de nuestros pastores que había una anciana. Ellos le recogían en la iglesia alimento, mercado para darle, le recogían para pagarle el arriendo y todo. Y un día dice, hermano, ¿cuántos son $200? Él dice, $200 es tanto dinero. Y él le pregunta, ¿y por qué? No, es porque llamé y prometí que iba a dar ese dinero. Y tenía el dinero para darlo, pero sí la iglesia tenía que buscarle, mis amados hermanos, o recogerle mercado para mantenerla a ella. Eso es manipulación de la fe. Se siembra, mis amados hermanos, de acuerdo al corazón. Mire, póngale cuidado. Dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Usted debe de ofrendar como proponga en su corazón, gloria al Señor. No como le diga el pastor, ahí no dice, cada uno dé como le diga el pastor, o como le diga el predicador, o como le diga el hermano, o como le digan en la televisión o en la radio, sino como le proponga ¿quién? Su corazón. Él es el que decide, gloria al Señor. Ahora quiero ir un poco más profundo. El corazón es la esencia del ser humano. Como diga el hombre interior, lo que es usted. Porque la razón le va a decir, con esa ofrenda puede pagar la luz. Pero el corazón le dice, honra a Dios. Y honra a Dios con sus bienes. Gloria al Señor. Y seguro que usted tendrá la bendición del Señor todos los días. Mire, algo que le aconsejo es, haga del Señor su pastor y nunca le va a faltar nada, bendito sea Dios. Usted sabe que hoy en día hay gente que ha hecho lo que le han dicho y no le ha funcionado y están defraudados. Le dijeron de tanto y le va a Dios a dar tanto. Eso es como en la pirámide o la lotería. Y resulta que dio y no le contestó Dios, porque es que Dios no es materialista. Lo dio por necesidad. La palabra de Dios dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted ofrende como sienta en su corazón, pero dé con alegría, dé con gozo, bendito sea el Señor. Acá no se le pone total de la cantidad que usted tiene que dar en su ofrenda, no, porque eso es de usted en su corazón con Dios. Eso es del creyente. Eso no puede ser manipulado. No permita que el predicador se le meta en su corazón y le diga cosas que no tiene que decirle, sino que usted déjese guiar por Dios, bendito sea el Señor. Y cuando dé, no dé para la iglesia, no dé para el hermano, dé para Dios, porque la iglesia no le puede recompensar, el pastor no le puede recompensar. El que le puede recompensar a usted se llama Dios, y délo para Él. Que si el pastor se lo roba, le entregará cuentas a Dios. Que si el pastor lo malgasta, le entregará cuentas a Dios. Y yo, gloria al Señor, como pastor, primero quiero ser salvo antes que tener cualquier cosa que no sea mía, bendito sea el Señor. Entonces hay que honrar a Dios, hay que sembrar, gloria al Señor. Eso es invertir en el reino de Dios, con alegría, gloria al Señor, como propuso en su corazón, gloria al Señor. O la esencia de usted mismo como persona, lo decide en el corazón del creyente. Eso no lo decide nadie más. Es dar con fe, gloria al Señor, no con dolor ni por necesidad. Hay personas que le hacen dar por necesidad. Mire, tiene esa necesidad, busque prestado y dé, y entonces Dios le va a suplir. No, dé, gloria al Señor, de lo que usted ha recibido de Dios, de lo que Dios le ha dado, gloria al Señor. La ofrenda, mis amados hermanos, y los diezmos son mi muestra de gratitud. Por eso dice con alegría. Porque si yo tengo gratitud para con Dios, doy mi ofrenda, doy mis diezmos, gloria al Señor, como lo establece Dios en su palabra. Y lo doy con alegría, gloria al Señor, porque ya lo he recibido y a la vez me abre puertas para otra bendición. Pero sobre todo, sea obediente a la palabra del Señor. Viva la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve, mis amados hermanos, ganar al mundo entero si a la final se pierde el alma? ¿De qué me sirve, mis amados hermanos, tener muchas cosas si me voy a perder? Solamente Dios sabe cuánto económicamente usted puede manejar sin dañarse, y eso le dará a Dios. Dios no quiere que usted se pierda. Es más, Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener entre vosotros.
No que me conforme, claro, yo no estoy conforme con que la gente esté necesitada, porque creo, gloria al Señor, y sé y estoy seguro que uno de los deberes de cada pastor es llevar primero a la iglesia a la prosperidad espiritual. Ese es el deber principal, llevarlo a que crezca espiritualmente. Y número 2, llevarlo a que tenga un bienestar económico. El pastor debe de manejar esa parte. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Mire algo que es importante tener en cuenta. Dios dice en su palabra, en el Antiguo Testamento, que a los levitas y sacerdotes Dios los iba a bendecir por medio de ¿quién? Del pueblo. No, mis amados hermanos, dice de otra forma. Quiere decir que si yo como pastor o como sacerdote o levita quiero ser bendecido, debo de llevar primero al pueblo que sea bendecido por Dios. Pero ¿qué sucede hoy en día, mis amados hermanos? Que está invertido y el pastor es el que quiere, mis amados hermanos, tener todo. Lo que dice Ezequiel capítulo 23 de los pastores inútiles que se pastorean a sí mismos, que solamente miran la parte económica. Y cuando se pone la mira en lo económico, la iglesia corre peligro, mis amados hermanos, porque no está fundamentada en lo establecido por Dios. He escuchado casos de iglesias que han sido destruidas porque hay pastores que porque un hermano de pronto aportó más que los otros, ese es el favorito, ese es el número 1. Pero eso no sucede aquí, mis amados hermanos. Porque aquí el que sostiene, gloria al Señor, este pueblo y el que sostiene mi vida se llama Dios. Bendito sea el Señor. Y las cosas hay que hacerlas bien o hay que hacerlas bien, mis amados. Conocí un caso de un hombre, mis amados. Él era muy amado por el pastor de él. Era muy amado en su iglesia porque era un comerciante, tenía mucho dinero y era activo allá en la iglesia. Pero un día una joven tuvo una necesidad, le habló al hermanito que si le podía prestar un dinero. Él le dice, sí, se lo presto. Y dijo, se lo voy a prestar y se lo voy a prestar, pero lo tengo en la finca. Y ella se fue ingenuamente para la finca con el hermano de esa iglesia a recibir el dinero. ¿Y sabe qué hizo el desventurado allí? La violó, mis amados hermanos. Y por la misericordia de Dios no la mató porque la iba a matar. Pero más sin embargo era el consentido de un pastor de una iglesia, que porque tenía dinero, mis amados hermanos, podía tener dinero. El pastor tiene dinero, pero le falta discernimiento, mis amados hermanos. Y hay que discernir porque el diablo no puede enredar la iglesia de Cristo por hombres que porque tienen, mis amados hermanos, creen que son los dueños de la obra y la pueden manejar. No, la iglesia la seguirá manejando el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día, bendito es Dios. Glorificado sea Dios para siempre. Hoy en día, como lo importante es lo material, no importa cómo ande la persona. Pero eso no sucede, gloria al Señor, dentro del pueblo de Dios, que se respete. Entonces, hoy en día se ha enseñado a la gente que todo se compra con siembras. No, su ofrenda no compra la salvación. Lamentablemente lo tengo que decir, así no ofrende usted en este día, pero su ofrenda no le puede comprar la salvación. La salvación no se compra con dinero, mis amados. Yo no le puedo decir, siembre por la salvación de los suyos. Por la salvación de los suyos, ¿sabe qué le tengo que decir? Crea en el Señor Jesucristo y se salvó tú y tu casa. Predíqueles, hable la palabra del Señor y ore para que sean libres y lleguen al conocimiento del Señor Jesús. Porque usted puede sembrar todo lo que tiene, pero si sus familiares no se arrepienten, pues no entrarán al reino de los cielos. Pero si usted cree, usted va a ver que un día ellos van a caminar con Dios. Yo no le puedo decir siempre por su sanidad, porque es que la sanidad Cristo la compró en la cruz del Calvario. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Bendito sea el Señor. Eso no lo compren, o no venga, o no intente venir de pronto a comprarlo aquí, porque aquí no se puede vender, porque eso no es del hombre, eso es de Dios. Crea, gloria al Señor. Eso no es, mis amados hermanos, que usted paga un ritual y que lo van a sacar del purgatorio o del infierno. No, hoy en día es que se pueden hacer las cosas a través de nuestras decisiones, gloria al Señor. No le podemos decir a la gente que esté sembrando, mis amados hermanos, por las cosas espirituales, porque eso nunca sucede de esa manera, sino porque hay que buscar a Dios por las cosas espirituales, hay que buscar a Dios, que las materiales serán añadidas. Bendito sea el Señor. Serán, mis amados hermanos, bendición de Dios.
Los juicios de Dios no se detendrán con ninguna clase de dinero, mis amados. Los juicios de Dios se detienen cuando la persona se arrepiente. Aunque todos no se van a arrepentir, pero si usted y yo nos arrepentimos delante del Señor y vivimos una vida agradable delante del Señor, cuando vengan los juicios de Dios, nunca nos alcanzarán. Es más, ni siquiera estaremos por aquí sobre esta tierra, porque iremos con Cristo en las nubes, bendito sea el Señor. Hoy el creyente convirtió a Dios en materialista, pero Él no ha cambiado. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cambian las personas, cambia la gente, pero Dios no cambia, mis amados. Si usted quiere ser bendecido, viva en obediencia a la palabra del Señor, de acuerdo como Jesús nos establece, pero sobre todo haga de Jesucristo su pastor. No solamente lo diga y lo repita, sino haga del Señor su pastor. Porque nosotros tenemos una ficha en la casa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dejamos la Biblia abierta en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero Jehová nunca es nuestro pastor. No, haga del Señor su pastor. No repitan lo que dijo David, sino que haga lo que hizo David. ¿Y qué fue lo que hizo el rey David? Hizo de Dios su pastor. Él era pastor de ovejas, pero como hombre, él dice: yo necesito también un pastor que me guíe, que me dirija, que me muestre el camino por donde debo de andar, que me lleve a la bendición, que me lleve al alimento, al agua, a lo que necesito. Y entonces la única conclusión que llegó es que debería ser de Dios su pastor. Y si usted sabe que las cosas se están poniendo difíciles sobre esta tierra y sobre este país, haga de Dios su pastor. Y su pastor lo guardará de los peligros, su pastor lo guardará del terremoto, su pastor lo guardará del temblores, su pastor lo guardará de las pestes, lo guardará de las hambres, su pastor lo salvará y lo llevará a un refugio seguro en el día en que Él venga. Bendito sea el Señor. Haga del Señor su pastor. No tenga la idea de que es su pastor, sino que haga realmente de Cristo el dueño de su vida. Bendito sea el Señor. Y si hace del Señor su pastor, nada le faltará. No le faltará nada, gloria al Señor. No dice tampoco que lo va a enriquecer el más millonario de Colombia, no. Sencillamente le dice que no le va a faltar nada. Y yo creo que si aún no le falta nada, eso es suficiente, bendito sea el Señor. Claro, queremos tener más cosas, pero hay un problema a veces, que es la avaricia. Usted sabe que a veces el que tiene quiere tener más. Dice: yo tengo una casa y me toca ahora comprar otra, y tiene 2, quiero comprar 3, y tiene 3, quiero comprar 4. Y a lo último ya no le importa lo que tenga que hacer, lo importante es cumplir el objetivo. No, si Dios le da 10 casas, gloria al Señor, y si le da una, pues gloria a Dios. Eso es lo que usted necesita para vivir. Va a vivir bien, claro, Dios lo va prosperando, lo va ayudando, pero usted no ponga la mira en eso, mis amados hermanos. Es que a veces yo medito hasta muchas cosas, y que ya estaba meditando: cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer de su mascota? Esa no se la va a llevar el Señor. Porque hay gente que dice: no, es que mi mascota es como mi Dios, es como mi hijo perruno, mi hijo no sé qué. Eso se lo dice la gente. Pero todo eso se queda, mis amados hermanos. ¿Qué va a hacer de su carro? Mi carro tan bueno que me salió, cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer? Pues se queda, porque ya no lo va a necesitar, bendito sea el Señor. Ya para transportarme de aquí al cielo no necesito carro ni avión, necesito es la presencia y la gloria de Dios, bendito sea el Señor. Pero ¿qué hace la gente aquí? Matándose por eso, peleándose por eso. Va uno conduciendo y alguien trata de cerrarlo y se baja a pelear porque casi le raya el carro. Ni siquiera se lo rayó, pero ya casi se lo iba a dañar. Pero eso se va a quedar, mis amados hermanos. Esto no va a servir de nada, gloria al Señor. Cuídelo, disfrútelo mientras esté sobre esta tierra. Pero cuando venga el Señor, todo eso sepa que se va a quedar. Y sea fiel a Dios, viva en obediencia, viva en rectitud, honre a Dios con sus bienes, gloria al Señor. Como Él dice en su palabra, dele a Dios lo que le pertenece, pero sobre todo, Dios más que su dinero, Dios quiere su alma, quiere su vida. ¿O no es así? Dios te quiere a ti, bendito sea el Señor. Y así como Dios te quiere a ti, pues también espero, gloria al Señor, que usted ponga a Dios por encima de todas las cosas. Que para usted Dios sea el número 1. Hónralo, bendícelo, gloria al Señor. Respalde su obra, cree en su palabra y la gloria de Dios vendrá sobre su vida. Bendito sea el Señor. Regálele un aplauso a Dios, colóquese de pie. Maravilloso es Dios.